Bueno, es una satisfacción recibir en Las Cosas como Son al empresario Jorge Medina, quien fundara el capítulo peruano de Capitalismo Consciente y que en calidad de presidente de esta organización preconizaba que los empresarios expresaran su palabra y su punto de vista sobre los temas que tengan relevancia pública. Actualmente, Capitalismo Consciente forma parte de esta coalición ciudadana que ha publicado comunicados para tratar de orientar nuestra situación política. Señor Medina, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Es un placer estar con usted. Para nosotros, explíquenos, por favor, qué es exactamente Coalición Ciudadana y cuántos movimientos y asociaciones la conforman. A ver, una manera de decir que es la respuesta de muchos peruanos y peruanas que aspiramos a vivir en un país donde podamos progresar y tener paz. Esa aspiración no es alcanzable hoy día en el Perú. ¿Por qué? Por lo que viene pasando con la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la inversión privada y pública, la generación del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto se agrega ahora un gobierno mediocre, incapaz, con graves evidencias de corrupción, y un Congreso que en su mayoría responde a intereses mercantilistas, que actúa vergonzosamente, en forma cómplice, y que no fiscaliza y menos representa a la ciudadanía. Entonces, Coalición Ciudadana es la respuesta a lo que está pasando en el Perú. Lo interesante es que está conformado por más de 200 organizaciones muy diversas, 200, muy plurales, hablando de 200. Que pensamos diferente, sí, pero que nos estamos poniendo de acuerdo en algunas cosas básicas para salir de este entrampamiento que describí hace unos instantes. ¿Cuáles son esas cosas básicas en las que están poniéndose de acuerdo y qué tipo de instituciones son estas 200 que conforman Coalición Ciudadana? A ver, primero le digo quiénes la conforman. Organizaciones muy diferentes, varias de alcance nacional, algunas son empresariales, otras son académicas, otras son organizaciones que defienden derechos de minorías. Hay más de 200 y tenemos una página web que se llama coalicionciudadana.pe y ahí podemos ver la diversidad. Nosotros nos hicimos una pregunta hace 4 meses. Nos juntamos una veintena de organizaciones, no más de 30, y nos preguntamos esto: ¿cómo salimos de la crisis? Si el Ejecutivo no resuelve nuestros problemas, si el Congreso es incapaz de hacerlo, de representar a la ciudadanía, ¿cómo hacemos? Y la respuesta fue nosotros, los ciudadanos, la sociedad. Pero luego vino otra pregunta: ¿pero cómo nos articulamos si no pensamos igual? Y tenemos posturas muy diferentes en varios temas. Y entonces dijimos 2 cosas: la intención y en qué podemos estar de acuerdo. Y la intención, todos estamos de acuerdo. Queremos un mejor país, inclusivo, próspero, justo, predecible. Y en lo que estamos de acuerdo es que no podemos continuar como estamos. Entonces, ahí básicamente yo le diría que la Coalición Ciudadana se puso de acuerdo en 2 temas después de varios meses, de una serie de reuniones, y llegamos a lo siguiente: el adelanto de elecciones generales con reformas indispensables para no volver a caer en lo mismo. ¿Cuáles reformas, señor Medina? Mire, la Coalición Ciudadana tiene varios comités. Uno de ellos es el Comité de Reformas, que está en plena discusión y en los próximos días vamos a tener. Pero para adelantarle algo, ¿qué es lo que buscan las reformas? Las reformas buscan tener una mejor representación, es decir, que el Congreso de verdad sea representante de los ciudadanos, y 2, que ayude a una democracia estable. Entonces, van a haber reformas muy acotadas, muy simples, que hay que verla en forma sistémica para evitar caer en lo mismo.
se están discutiendo varias cosas. Por ejemplo, hoy día hay mucho transfugismo, mucha dispersión en el Congreso, se responde a intereses mercantilistas. Entonces, ¿cómo se hace cuando hay 10, 12 agrupaciones políticas? Hay que acotar eso. Y una de las cosas que se está conversando es tener una elección congresal en segunda vuelta. En todo caso, posterior a la primera vuelta. Otra cosa es llevar a la Constitución, hacer norma constitucional, el impedimento de personas que han sido condenados para que no postulen a cargos de elección popular. Es decir, tenemos que acotar esto. Luego también se está conversando establecer una renovación del Congreso por tercios o por mitades, en fin, una serie de cosas. Y darle cierta gobernabilidad. Por ejemplo, este tema de la vacancia presidencial, sí, es necesario corregirlo, ¿no? Hay que reformar el artículo 117 para permitir, de la Constitución, quiero decir, para permitir que el presidente sea acusado por la comisión de delitos graves. Entonces, son varios temas, pero van a ser muy acotadas a 7, 8, 9 reformas. Yo le ruego entonces que nos haga saber, cuando este grupo de trabajo al interior de Coalición Ciudadana haya producido su informe, nos lo haga llegar para poder conversar específicamente sobre esas reformas. En todo caso, manténganos informados. Es un grupo representativo, es una coalición representativa. Nos habla de más de 200 instituciones que son partes de ahí. Muchas gracias por sus explicaciones, que tenga mucho éxito en crear una conciencia ciudadana de que no queremos seguir viviendo las cosas que estamos viendo todos los días. Muchas gracias, señor Medina, que tenga usted buenas noches. Antes de darle la palabra, buenas noches a mi compañera Helen Meniz, quiero hacer saber que hemos tomado conocimiento de un documento publicado por el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negando que él haya sido separado contra su voluntad del caso de los cuellos blancos del puerto, que estaba a su cargo. Al revés, el fiscal supremo, Pablo Sánchez, sostiene que fue a su pedido que ha cambiado funciones en el marco de cambios que a él le parecen perfectamente regulares al interior de la Fiscalía de la Nación. Repito, es un documento que ha hecho conocer el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, desmintiendo que haya sido objeto por parte de la actual fiscal, Patricia Benavides, de una medida que restrinja o dificulte la capacidad de investigación de este caso grave, que nació por investigación sobre narcotráfico y que devino, como sabemos, implicando a varios jueces que actuaban en la sede judicial del Callao. Eso es lo que podemos decir sobre el documento de Pablo Sánchez. Ahora sí, es el turno de Helen Meniz para contarnos qué cosa haremos entre las 7 y 10 y las 8:30 aquí en RPP. Helen, buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a hablar acerca de la solicitud por parte de la Fiscalía, impedimento de salida del país por 36 meses contra la primera dama Lilia Paredes. También la reprogramación para el presidente Pedro Castillo y la reprogramación también de la audiencia de prisión preventiva contra Jennifer Paredes. Y además la insistencia por parte del Ejecutivo en entregarle armas a los agentes de Serenazgo. Y además vamos a hablar acerca de las reacciones que han surgido desde el Congreso de la República en torno a la liberación de Antauro Humala. Todo eso y más en breve. Muchas gracias, Helen Meniz, por tu adelanto de lo que serán las claves del día dentro de pocos instantes aquí en RPP Televisión. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos buenas noches y que podamos vernos mañana a las 6 en punto a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.